yo soñé, interprétenme. ¿Pero el qué? Yo no sé. Yo no sé qué fue lo que soñé. Interprétenme. Fíjate que Dios está usando ese recurso del olvido para levantar a un Daniel, que es un joven todavía, pero que no se conoce al Dios de Daniel en Babilonia. Dios amado, repite eso, que eso está muy profundo. Dios está provocando cosas. Dios está provocando algo, cosas, para levantar a un Daniel en Babilonia, que no se conoce a ese Dios, al Dios de Daniel no se conoce. Y por eso Dios está provocando un sueño en alguien y a la vez un olvido en él. Dios te bendiga de una forma muy especial y muy gloriosa en este día. Wow, esto se está saliendo de control. El mundo está siendo impactado con lo que Dios está haciendo, trayendo luz y conocimiento del mundo superior de los espíritus. Y hoy con nosotros, el eclesiástico, wow, ¿Qué es eso? sacerdote, superando a Elí, Ramón Cabral. Pero bájale. Bueno, sí, a Elí sí lo estoy superando, gracias a Dios. Elí hace mucho tiempo que fue. Señores, bendiciones para ustedes. Shalom, Ubrahot, Baruch Hashem. El Eterno les bendiga con muchas bendiciones de lo alto. Lo excelente les he entregado. Mucha salud para que disfruten su familia y para que ustedes, por supuesto, disfruten todo lo que Dios les ha entregado. Ramón Cabral, humilde servidor de Dios y de ustedes de este lado. Vamos para encima en el nombre de Jesucristo. Aquí está nuestro amado Jambier, que siempre me presenta como uno de esos. Ya ustedes saben, pero yo soy siempre humilde servidor de Dios de ustedes. Gloria al Eterno. Vamos a entrar en materia porque hoy traemos un tema de gran bendición, un personaje místico de gran bendición. Este segmento estamos hablando de los personajes, hombres de Dios que marcaron historia. Y ahora en esta ocasión queremos hablar del profeta Daniel. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Hay muchos Danieles, pero en la Biblia hubieron varios Danieles, pero hubo uno que marcó la historia. Eso sí. Sí. ¿Quién fue el profeta Daniel y en qué dimensión operaba? Wow. Ay, padre. ¿Quién fue Daniel y en qué dimensión operaba Daniel? Bueno, señores, quédense ahí, tranquilos, compartan esto, que vamos a hablar un poco con la ayuda del Padre, en el nombre de su amado Jesucristo. Daniel, la palabra Daniel, en uno de sus connotaciones o significados, tiene que ver con alguien que es librado o defendido por un juez. En pocas palabras, Dios es mi juez. Pero también tiene que ver con alguien que tenía un espíritu superior. O sea, tiene que ver con un iluminado. La historia bíblica nos enseña que Daniel llegó a Babilonia en uno de los tres cautiverios o en una de las tres partes que hizo Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor entró 3 veces a Jerusalén y en una de esas trajo cautivo a Daniel. Daniel venía de una casta real. O sea, Daniel venía de una línea de reyes. Daniel venía de una línea que no eran personas totalmente humildes, económicamente hablando, sino que venía de la parte donde la gente tenía dinero. Entonces, en una de esas 3 excursiones de Nabucodonosor o invasiones, que es la palabra, en una de esas 3 invasiones, Nabucodonosor trajo Sadrach, Mesach y Abednego y trajo consigo también a Daniel. Dice que era de los príncipes y lo llevó a la ciudad de Babilonia, a la calle, a la ciudad de Babilonia, específicamente a la ciudad que tenía que ver con el nombre de Babilonia. Dice las escrituras que Daniel, estando allí, fue obligado a comer de la comida que se le hacía al rey. En esa temporada, que fue más o menos en el último viaje de Nabucodonosor, que fue como en el 600 al 605,
Daniel era un joven de apenas unos 17 años. ¿Por qué el 17 influye tanto en la Biblia? Y la juventud mayormente recibía cierto tipo de cosas como entre los 17 y los 19. Porque estaban, en ese tiempo era un tiempo profético, estaban robustos y lo pusieron a trabajar, enseñándole toda clase de cosas que tenían que ver con el gobierno, que tenían que ver con Babilonia, porque la juventud debía ser productiva, porque en Babilonia se vivía de la agricultura, pero también se vivía de la construcción. En Babilonia se vivía de los mobiliarios, se vivía de todas esas cosas y tenían que aprender las leyes babilónicas que el mismo Hammurabi también había implantado hacía unos años, hacía un tiempo atrás. Daniel, en este caso, viene siendo uno de los 4 jóvenes que está ahí. Fíjate que el texto dice que a Daniel, en un momento determinado, el mismo rey, el mismo Nabucodonosor, que era joven cuando eso, Nabucodonosor también era un hombre joven, mandó a que le dieran de la misma comida que él comía a los 4 muchachos. Dice que los sacó, pero entre esos 4 habían 10 superiores. Y esos 10 superiores, entre los 10 superiores estaba Daniel, Mesad, Sadrach y Abednego. Ellos 3, Misael, Azarías y el otro nombre que tiene. Ellos 4 eran los 4 fantásticos del momento. Wow. Eran los 4 que tenían la bendición. Si tú te fijas, Nabucodonosor hace esto porque encuentra que hay algo diferente en esos jóvenes. Es la primera parte. Lo segundo es que él lo hace porque él, Daniel, o Nabucodonosor, perdón, se da cuenta que estos son hijos de gente con dinero. Ese es lo segundo. Lo tercero es que Nabucodonosor lo vio jóvenes y apuestos, con apariencia de príncipe. Se puede decir que Daniel tenía una apariencia de príncipe, una apariencia de un muchacho que no era de clase baja, sino de clase alta. Daniel. Los 4 fantásticos de aquel entonces. Sí. Dice la Biblia, a partir de ahí, claro, están esclavos en Babilonia, creo que. En Babilonia. En un país que no es el de ellos. Dios pone gracia. En Irak. En Irak. Babilonia es Irak. Babilonia es la actual Irak. Sí. Atención, producción. Pero Irak es un lugar de guerra ahora mismo. Sí, pero en ese entonces era paz. un uno de los imperios más poderosos. Exacto. De aquel entonces. Por ahora es una zona de guerra. Totalmente. Después de Saddam Hussein para acá, se puso zona de guerra. Porque antes de Saddam Hussein de los 90, cuando en el 92, 93, tormenta del desierto, 89 hasta el 92, que Estados Unidos le metió tormenta del desierto, a partir de ahí fue que se dañó. Pero no era un país así. Bueno, entrando en materia, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Correcto. ¿Usted cree que pasó hambre cuando toma esa decisión? ¿O qué lo llevó? ¿La comida había idolatría? ¿Qué lo llevó a entrar en esa esfera? Lo que pasa es que como en Babilonia habían tantos dioses, al haber tantos dioses, Daniel sabía que la comida del rey era presentada a varios dioses, sobre todo a uno de los dioses principales que había en Babilonia, que era Milcón, a otro que era, por ejemplo, se llamaba también Malhuk, que ese dios era uno de los principales, lo presentaba a todos esos dioses. Entonces Daniel dice, yo como hebreo, como hombre que no adoro imágenes, que no tengo que ver con ídolos, que no presento mi comida a dioses, sino al Dios nuestro, al Dios de Abraham. Entonces él dijo, propongo en mi corazón no contaminarme con esa comida, porque él sabía que la comida era sacrificada a los ídolos, a los dioses babilónicos. Para usted, Daniel fue un hombre de dimensiones grandes, fuerte. Totalmente. Fíjate que Daniel es uno de los profetas apocalípticos. Y siento que te está transformando. Sí. Tú estás entrando ahora. Sí. Sí. Es uno de los profetas apocalípticos. No, lo que pasa es que tú sabes que uno primero
chapea por fuera para después meterse adentro. Tú no puedes entrar, tú no menos puedes a entrar más. de golpe. Por eso yo te pregunté que si tú entras a la materia tan rápido, hay problema. Sigamos. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Daniel tenía una dimensión alta, pero ¿dónde Daniel le empieza esa dimensión? Cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse. A partir de ahí, la propuesta de Daniel es una intención del alma. Y el Padre comienza a delegar funciones y comienza a hacer declaraciones con decretos sobre la vida de Daniel. De hecho, Daniel empieza en ese momento a ver cosas como esta. El rey entiende que los muchachos están flacos. Entonces manda por obligación a comérsela. Pero Daniel no se le está comiendo. El que está encargado de Daniel, que era Arió, dice: si ustedes no comen la comida del rey, ustedes van a enflaquecer. Y el rey me va a cortar mi cabeza. Porque yo lo que soy aquí es un súbdito del rey, un chef del rey. Y yo como chef le preparo su buena comida. Si ustedes no la comen y enflaquecen, a mí es que él me mata. Pero Daniel le dice: tranquilo, dile al rey que nosotros vamos a comer legumbres, vamos a comer esto, y tú verás lo que va a pasar. ¿Y usted cree que esa información llegó al rey? Claro, llegó, pero de una forma diferente. No podía llegar así. Para que la cabeza no le vuele. Porque el chef sabía. Entonces fíjate que esos 10 días, el 10 es una respuesta. A los 10 días, Daniel dijo que nos venga a ver. Y la Biblia dice que cuando los vio más fuertes, más robustos, más rojizos, más en salud. Y dijo: ok, pero Dios quiere poner a Daniel en alto para presentar su grandeza en Babilonia. Porque en Babilonia, mientras Daniel está allí, hay un Ezequiel que está en otra área, pero hay un problema. Ezequiel no está fluyendo, quien está fluyendo es Daniel. Wow. Entonces viene el Señor y dice: tengo que levantar a Daniel. Provoca un sueño en Nabucodonosor. Nabucodonosor, su primer sueño, ve una estatua, ve que la estatua tiene una parte que es de oro, hay otra parte que es como de bronce, hay otra parte que es de barro. Y entonces le dice a todos sus brujos y hechiceros, porque en Babilonia habían brujos, hechiceros, magos, sortílegos, adivinadores, encantadores. En Babilonia estaba el poder infernal más fuerte que ha habido en la tierra. Dios mío, el poder infernal más fuerte. De hecho, en el tiempo en que Babilonia estaba, quien estaba reinando tenía que ver con un espíritu, con un principado que trabaja con la brujería de forma directa. Nabucodonosor era que estaba ahí. Sí, pero reinando en los aires. O el principado. El principado que estaba reinando en los aires. Cuando esto pasa, dice la Biblia que él le dice a su gente: vengan todos, yo tuve un sueño, pero tienen que interpretármelo. No, el lío estaba más fuerte. Él no se acordaba lo que soñaba. Exacto. Porque una cosa es interpretar Y otra es... Pero el lío es de que yo soñé, pero hermano, ¿cómo tú? Hermano, ¿Cómo yo te salto a ti, Cabral? ¿Cómo tú me preguntas eso? De que yo soñé, Cabral. Oye, ¿qué sé yo? Estaba fuerte. Entonces, ahí era que yo iba. Cuando él dice: yo soñé, interprétenme. ¿Pero el qué? Yo no sé. Yo no sé qué fue lo que soñé. Interprétenme. Fíjate que Dios está usando ese recurso del olvido para levantar a un Daniel, que es un joven todavía, pero que no se conoce al Dios de Daniel en Babilonia. Dios amado. Repite eso, que eso está muy profundo. Dios está provocando cosas. Dios está provocando algo, cosas, para levantar a un Daniel en Babilonia que no se conoce a ese Dios, al Dios de Daniel no se conoce. Y por eso Dios está provocando un sueño en alguien y a la vez un olvido en él. O sea, ¿tú crees que Dios puede provocar un sueño en olvido para levantarme a mí? Claro que sí. Dios puede provocar algo para hacer otra cosa. Dios. Y cuando eso pasa, fíjate que Arió le está diciendo a Daniel: estamos muertos todos. En esta vuelta sí. En esta vuelta nos fuimos todos. No hay brujo, no hay agorero, aquí no hay hechicero. Aquí todo el mundo. Y no podía uno ponerse a inventar. Pero es que no. ¿Tú sabes por qué no podía inventar? Porque él tenía, como nosotros decimos los dominicanos, lo tengo en la punta de la lengua. Él lo que no recordaba el evento en sí, pero él tenía nociones del evento. Yo tuve un sueño y más o menos pero no me recuerdo. Interprétenme qué fue lo que yo soñé, porque yo tengo como nociones.
Pero uno de los reyes más locos que se atrevió a hacer eso fue ese. Ese tipo era que loco. yo soñé. Oye, ese loco, ese hombre era loco. Ese hombre, Que más adelante tenemos que hablar de Nabucodonosor. Nabucodonosor Y utiliza. fue Dios que lo levantó para castigar al pueblo de Israel. Es que Dios que levanta a los reyes cuando los países se portan mal. Dependiendo de cómo el país esté, Dios levanta el rey conforme a cómo esté esa nación con él. ¡Pa! Y le da su fuetazo. Pero el tipo estaba tan loco. Dime lo que soñé. Entonces yo te digo, habiendo tanto brujo y mago, hechicero, vamos a inventarnos algo. Pero ninguno inventaron nada. La Biblia no dice. Ellos sabían que si no daban el blanco, pero todo el mundo era temblando. Porque el único en la Biblia que se le llama rey de reyes es a Nabucodonosor. Sí. Entonces el tipo no era un pirripipí. Y era incluso el papá, era el fuerte de los reyes. Porque hubo un primer Nabucodonosor, que ese Nabucodonosor tuvo como medio tranquilo. Pero el fuerte de los fuertes era un rey que vino de ese hombre, que fue el que se metió y que dijo, no, hay que meterse. Ese rey, ese era el que estaba ahí, no era el papá, era el verdadero Nabucodonosor. Un conquistador, un asesino. Un asesino, un criminal. O sea, los brujos sabían que con ese hombre no se podía inventar. Es que ese hombre, él decía que él plantaba y recogía donde no plantó. O sea, él decía que era un dios. Sí, real. Claro. Ahí mismo. Y tú no ves que él mandó a hacer una estatua a nombre de él. Sí, sí. O sea, que él creía que era un dios. Él mandó a hacer un sigurat. El sigurat para los babilónicos era una estatua grande donde los dioses venían allí, se le daba sacrificio, se le bendecía, y Nabucodonosor mandó a hacer un sigurat para él, donde él era uno de los dioses. Wow. Entonces, fíjate que cuando todos los brujos, hechiceros, magos, sortiles o adivinos, encantadores, todos están turbados, es que el cielo se cerró. Dios. Cuando se cerró el cielo, o sea, ellos podían darle el sueño a través de la oscuridad. Sí. Wow. Atención, país. Sí. Podían darle el sueño y la interpretación. Seguro. Porque hay espíritus que trabajan en los sueños. Y hay espíritus que revelan sueños. My God. Hay espíritus que son adivinadores de los sueños. Dios. Ellos podían. El problema es que en esta ocasión el Dios del cielo ha cerrado la visión de los brujos, hechiceros, magos y sortílegos. Le ha cerrado las puertas, los portales del zodíaco. Las 12 puertas fueron cerradas y solamente tiene autorización a ver los ángeles que están autorizados para llevarle la revelación a Daniel. Dios mío. Por eso es que cuando Daniel hace así y se encuentra con este evento, Daniel está mezclado dentro del grupo. Es que la cabeza de Daniel va a correr también. Va a correr porque es que Daniel es uno de los sabios. Es que el rey le puso un cargo. El rey le puso un cargo. ¿Y tú sabes cómo lo puso? Primero lo puso como príncipe o como encargado gobernador de todos los magos, reyes, divinos, encantadores y toda esa gente. Pero no fue después que él interpretó que se le pone como... Sí, pero exactamente lo puso. Él lo puso después. Pero en este momento él también... La cabeza de él iba a correr. Porque él está incluido en el grupo de la gente. Con razón porque Daniel dijo, espérate, mi rey. Espérate, dame un segundo, le dice. Espérate, Ario, danos un segundo. 3 días pidió. En 3 días yo te voy a decir, el Dios del cielo me va a revelar qué fue lo que él soñó. A los 3 días, Dios metió a Daniel en la cabeza de Nabucodonosor. Dios mío. Sí, porque fueron varios días atrás que lo metió. Dios hizo un retroceso del tiempo. El tiempo dicen que no retrocede, pero Dios sí. Dios hizo así, un retroceso. Hizo retroceder. Metió a Daniel en la cabeza de Nabucodonosor. Lo que él estaba pensando, lo que le llegó. Todo. Ahí. Y después entonces lo metió al sueño de Nabucodonosor. Para que él sea protagonista dentro del sueño, observando todo. Y ahí entonces pudo ver desde la cabeza y el pensamiento de Nabucodonosor lo que él pensó y lo que él vio. Wow. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Eso está muy fuerte. Desde la cabeza, porque no lo puede dejar fuera en el sueño nada más. No lo puede dejar de que mirándolo, mira. Él no puede dejar de que Daniel esté fuera
solamente mirando lo que está pasando. No, él está dentro de la cabeza, dentro del cerebro de Nabucodonosor, viendo lo que está pasando. Y ahí él vuelve con la información y la revelación de lo que pasó. Por eso es que él le dice: tú eres uno de esos dioses. ¿Qué nombre le puso a Daniel? Le puso Belsasar. Al ponerle Belsasar, entonces Daniel ya tiene el nombre de uno de los dioses de Nabucodonosor, que posiblemente era un dios para él iluminado, un dios que le revelaba cosas. Ahora, es fuerte porque ese sueño es uno de los sueños más cautivadores, porque ahí está hablando de caída de imperio, levantamiento de imperio. Se cree que está hablando hasta del imperio que pasó, como el egipcio y de el romano, el imperio romano. Creo que fue el de oro, el de romano, no recuerdo bien, el de la roca. El de hierro. El de hierro. Que machacaba sí, todo. Y ha sido uno de los imperios que más ha durado. Sí. Y es un asunto de loco, sí, lo que Daniel comienza a hablar. Entonces, me llama la atención porque usted dice que Daniel es un profeta apocalíptico. Sí. Aparte de esa revelación, el hombre interpretó un sinnúmero de sueños. Estuvo no solamente en el reinado de Nabucodonosor, estuvo en otros reinados. Cuando la mano habló, que vamos a entrar ahí ahora. Sí. No sé si quiere interpretar el sueño de Nabú o pasamos cuando la mano habla, que el rey dice: mándame a buscar copa. Le dicen: hey, no te metas con esos utensilios de los reyes, porque esos utensilios son de Dios. Sí, pero ahí hay un proceso. Fíjate que Daniel está aquí en Babilonia, pero Daniel no solo estuvo en Babilonia, Daniel estuvo en Medo y en Persia también. Eso es otro imperio. Sí, eso es otro imperio. Porque fíjate que Daniel, cuando está en Babilonia, le acontece lo de la estatua. Si ustedes al escuchar el sonido de la trompeta no se postran, serán lanzados un horno de fuego, que cuando acontece en el capítulo 3, el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel fue librado en ese momento porque se dice que posiblemente estaba en alguna provincia babilónica resolviendo alguna situación, porque él tenía un cargo. Él tenía un cargo. ¿Cuál era el cargo? El cargo que Daniel tenía era que debía enseñarle ¿a quiénes? A los demás jóvenes el arte y la cultura babilónica. Y tenía que enseñarle también el poder de lo que era la hechicería, la brujería y todas esas cosas. Daniel, ¿y usted cree que él lo hacía? Daniel tenía que enseñarle todo. Porque si era jefe de los hechiceros, brujos, magos, ninguno tenía poder más que él. Atención, país. ¿Y usted cree que Daniel enseñaba la brujería? Daniel no enseñaba la brujería de forma directa, pero sí sabía y daba cátedra de cómo era la brujería. Porque para tú ser mi jefe, tú tienes que conocer estas áreas. Aunque hay gente que son jefes y no conocen, como han puesto aquí personas que por política lo ponen en una posición, pero no saben nada de eso. Tienen que ayudarse de otros. Entonces, Daniel dice que fue examinado. Y hay un texto que dice: y cuando lo examinaron, fue hallado 10 veces superior a quienes, a los magos, a los adivinos, a los cantadores. Ya te llevé. Sí, sí. Entonces, profundo. Claro, si fue probado y fue encontrado 10 veces superior a un brujo, a un hechicero, a un sortílego, a un mago, ¿qué pasó con Daniel? Había un espíritu superior. Y la Biblia lo especifica. Correcto. Yo creo que es el único hombre que la Biblia especifica claramente. En él. En Daniel. Daniel. Habían profetas que tenían cosas específicas. En otro video hablamos de Elías, hablamos de Eliseo. Sí. Pero este hombre tiene algo muy especial. Demasiado, porque él tiene un espíritu superior. Ahora, ¿por qué que la Biblia habla de espíritu superior? Porque había un espíritu inferior gobernando en Babilonia, en Medo y en Persa. Que para ellos era fuerte. Claro. Pero se le dice inferior porque era un espíritu que pertenece a la oscuridad. No porque no tenga poder, sino que es de la parte baja, caída.
Y Daniel tenía un espíritu superior que pertenecía a los mundos superiores. Dios mío. Por eso el espíritu que le fue entregado a Daniel era un espíritu superior a todos los demás espíritus que había en el área. No había uno que tuviera eso. O sea, tú me estás hablando que Daniel, a nivel de ciencia, de conocimiento, había que darle un respeto. Había que dársela. A Daniel había que dársela en ciencia, en conocimiento, en cultura, en todo lo que tiene que ver, en poder mágico, en poder de todo tipo. Él era el fuerte. Amado. Entonces, en esa eventualidad, mené, hay algo muy profundo que usted iba a hablar, que ahora tiene que desatarlo. Los utensilios, que se le aparece la mano. Sí, porque yo le pregunté a usted si esas letras, porque nadie podía interpretar, es otro problema. Sí. Porque Daniel, con el sueño de Nabucodonosor, nadie podía interpretar. Así es. Ahora hay otra eventualidad. Que nadie puede Ahora interpretar. hay una letra aquí en la pared que nadie la puede interpretar. Y fíjate que Belsasar mandó a buscar ¿a quiénes? A los mismos magos, adivinos y encantadores como su papá, como hizo, no su papá, sino su nuero. Porque la gente cree que Belsasar era hijo. Belsasar no era hijo, atención, no era hijo, era nuero de él. O sea, vivía con una hija de Nabucodonosor. Entonces, a los nueros se le decían hijo. De ahí es que viene que a las nueras y a los nueros se le decían hijo. Pero la esposa de la mamá de tu esposa no te dice hijo. Sí. Correcto, porque tú eres su nuero. Entonces, por eso se llamaba así. Le decían el hijo. Y mucha gente dice, no, es el hijo. ¿Qué pasó allí? Que Belsasar ya estaba, porque se considera que Nabucodonosor estaba viejo después de que él tuvo el proceso tan grande que tuvo. ¿Cuál proceso, Ramón? El proceso que tuvo en Babilonia. Porque en este caso, aquí se está gobernando todavía en Babilonia. Pero Belsasar tuvo que tomar el control porque después de los 7 años que vivió Nabucodonosor, bajo la esquizofrenia que le daba, más el espíritu animal que le fue enviado. Ramón, espíritu animal, sí. A Nabucodonosor se le envió fue un espíritu animal para que lo poseyera y por ende la mente le cambió de un humano a un animal, porque era un espíritu de esos espíritus que están en la naturaleza, un espíritu animal. Wow, pero atención país. El hombre comía hierba. Comía hierba. Pensaba como animal. De hecho, era instinto lo que tenía, como los animales. Se ensuciaba con su propia popó, como un animal, porque su razonamiento humano le fue quitado. Y al quitarle el razonamiento humano, lo que están haciendo es metiéndole el alma en un asunto así, bien tú sabes, así que esté apretada, y metiendo encima de todo eso un espíritu animal. Por eso Santiago dice, hay mente animal, sabiduría diabólica, sabiduría esto. Entonces ahí estaba en Nabucodonosor. Cuando Belsasar está gobernando, recuerda que las letras que le aparecen allí, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, es el espíritu de las letras, que hay un espíritu de las letras en el mundo espiritual. Por eso Pablo habla incluso del espíritu de las letras. Ese espíritu fue enviado para que escribiera en la pared mediante las manos, que pudieran solamente ver su mano. Es un ángel de la letra. Es un ángel. Escribiendo, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Nadie podía nuevamente ver nada, ni leer. En esta ocasión, nadie puede leer e interpretar. En aquella ocasión, nadie podía ver para interpretar. Dios mío. Por eso en este momento, lo que se cierra es el entendimiento y la capacidad de los hechiceros y los brujos para que puedan interpretar las letras. Y de esa manera, el que no interpreta no entiende. Pero ahí se metió un salto afuera, porque el rey estaba temblando. Sí. Parece que la mano fue evidente y todo el que estaba ahí la vieron. Sí que la vieron. De hecho, dice que el rey la vio, porque la mano estaba libre para que el rey la vea. Y los que estaban ahí también. Y los que estaban ahí. Y por eso la mano escribía tan, 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 tan. Y el rey se empalidece. La Biblia dice que se puso todo pálido.
y sus rodillas temblaban, y no era ese humo que él tenía, se le fue. Dios. Porque él estaba bebiendo. Él estaba alcoholizado. Por eso después de ese humo, como decimos, humo en dominicano, cuando la gente está borracha, esa gente, ese hombre cuando se sintió como que estaba medio, dijo, si no hay más utensilios por la cantidad de personas que hay, manden a buscar los utensilios que Nabucodonosor trajo de la casa allá en Jerusalén, que era la casa de Dios. Pues a él se lo dijeron. Sí. No te metas con eso. No te metas con eso. Eso es del Dios de los judíos. Sí, ¿Qué Dios ni Dios? ten cuidado. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Se la bebió de la llave. De una. Pastor, ¿qué significa eso? Que se guayó. Que se guayó, que puso un huevo, como dicen los jóvenes. De avetruz. De avetruz grande. Entonces, ¿qué pasó? Que el tocar los utensilios de Dios pueden tener los tiempos que tengan, pero él tocó un utensilio sagrado, Wow. que fue dedicado a un Dios sagrado. Por eso en el mundo espiritual, los demonios le gustan reclamar cosas que le consagraron a ellos, porque ellos saben que Dios reclama lo que se le consagró a él. ¿Tú no has visto qué demonio que dice, no, eso es mío? A mí me lo entregaron hace mucho, me lo consagraron, pero también Dios dice, esa es propiedad mía. Incluso hay demonios que dicen, no, fulana es mía. Pero me lo dijo con una sobrina, yo tengo un testimonio ahí. Sí, que es un testimonio que yo di en mi canal. A mi sobrina me dijo el demonio, no, ella es mía. Y yo le dije, ¿cómo que ella es tuya? ¿Y tú la compraste a precio de sangre? ¿O fue Jesús? Y ahí se empezó a mover así. Contéstame si te queda lengua. Entonces, cuando él mandó, el principal error de Belsasar fue mandar a buscar eso. Es más, la noche le podía pasar bien, porque esa no fue la única noche que él celebró. Te aseguro que no fue la única noche. Todos los días había una locura ahí. Todos los días había una locura. Pero esa noche él se levantó contra el Dios Todopoderoso. Usted puede estar loco, pero no se levante contra hijos de Dios. Wow. No se levante contra instrumentos del Señor. Usted puede estar visitando la iglesia y no estar firme, pero trate de no levantarse contra el pastor, contra la sierva de Dios, contra el ungido. Trate de no levantarse contra los que hablamos la palabra. Si usted no lo entiende, no se levante, tenga cuidado. No lo vaya a difamar con cosas falsas. Tenga mucho cuidado. Que los instrumentos de Dios estamos sellados y Dios reclama por nosotros. Eso fue lo que pasó, reclamó. Y ahí mismo el padre dijo, mene mene tekel upharsin, dile que él fue como puesto en balanza. Lo pesaron y la balanza se fue más para un lado que para el otro. Por eso fue hallado falto. Dios. Y dile que su reino es cortado y será quitado. El que quita reino y da reino soy yo. Y yo se lo voy a quitar y lo voy a cortar. Y esa misma noche, dice la tradición, que entró, ¿tú sabes quién? Ciro, rey de Persia. Sí. Y cuando yo creo entró, que dándole la profecía, Daniel dándole la profecía. y ahí mismo, Wow. Ciro, rey de Persia, y esa misma noche, entró a la misma fiesta. Que no fue una cosa de que para mañana. Wow. A la misma fiesta, y en la misma fiesta lo mató. Lo mató a él y mató a todo ese convite, a todo ese grupo de gente. Y se empoderó de la ciudad. Y ahí entonces a Daniel lo cubren, lo cuidan. ¿Por qué? Porque la fama de Daniel había llegado hasta Media y hasta Persia. Hay un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos. Ciro lo quería conocer. Porque Ciro escuchó que él le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Ciro escuchó que él era jefe de los sátrapas. Ciro escuchó que él era jefe de toda esa gente. Quiero conocer a quién es Daniel, a qué Dios que le sirve. Entonces Ciro lo que hizo fue que lo guardó, se lo llevó para Persia. Y en Persia, que no es Babilonia, Persia son los iraníes, la gente de Irán. Se lo llevó a distancia. De Irak se lo llevó hasta Irán. Y cuando se llevó a Persia, lo dejó en la posición. Y al dejarlo en la posición, él era el jefe de todos los sátrapas. Los sátrapas eran la gente que gobernaban con el presidente. Y eran los que ponían los impuestos, los que decían se debe pagar tanto aquí, los que decían se debe hacer esto. O sea, todo lo que tenía que ver con los asuntos gubernamentales, ayuntamiento, distrito, todo eso, escuela. Daniel era el jefe de toda esa gente, de lo político, de todo.
Bueno, hay gente que no le gusta la política, pero Daniel también practicó la política. Pero bueno, el caso es que la Biblia enseña, y nosotros lo sabemos, que todo eso pasó porque Daniel tenía un espíritu superior. Ahí empezó a ver las visiones, ahí empezó a ver los sueños, ahí empezó a ver las revelaciones. ¿Por qué a Daniel se le revelaba tanto? Porque la gente que tiene un espíritu superior, todo el mundo lo va a notar, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo se dará cuenta si tú tienes un espíritu superior. Ramón, ¿y cómo me doy cuenta que tengo un espíritu superior? Cuando el Espíritu de Dios dé testimonio de tu espíritu que es superior, te vas a levantar entre las multitudes. La gente va a hablar de ti, aunque tú no busques que hablen. La gente va a ver la solución de los problemas en ti, aunque la gente entienda, mucha gente entienda que tú no vas a poder resolver. El que tiene un espíritu superior es ensanchado y levantado en el mundo espiritual. Ni las tinieblas puede dañarlo. Yo conozco gente que tiene espíritu superior. Dios. Conozco gente así. Entonces, fíjate que cuando llega aquí, que Ciro lo tiene así, mientras Ciro está en Persia, entonces manda a Daniel para Medo. Y ahí en Medo, entre Medo y Babilonia, Daniel está ahí. Entre Medo y Babilonia. ¿Por qué? Porque ya no es Ciro que está gobernando aquí, sino que pone a un hombre llamado Darío y lo pone como virrey. Ciro es el rey de los imperios. El rey es Darío, pero se le dice rey en la Biblia. Y en tiempo de Darío es que el Señor comienza a mandar las mayores revelaciones a Daniel, porque Daniel ya es un hombre mayor. Y como Daniel ya es un hombre de 50, 60 y pico de años, Daniel lo que hace es que pone una escuela de profetas. Al poner una escuela de profetas, Daniel entonces comienza a leer todo lo que tiene que ver con la Torá, todo lo que tiene que ver con lo que Dios había dicho, y comienza a hablar de quién, Ramón. Comienza a hablar de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach, y comienza a presentar a Jesús de una forma diferente. No mencionó el nombre de Jesús, no mencionó el nombre de Yeshua, pero comenzó a hablar. Daniel era tan profundo que se le reveló todo lo que estaba pasando, lo que había pasado, incluyendo lo de Antíoco Epífanes, que sucedió en el 150 y pico, y se le reveló quién venía después de 300 años de su vida, un hombre llamado Jesús. Se le reveló. ¿Sabe por qué? Porque él dejó escrito que iba a venir un jovencito, un hombre, a los cuales los rabinos de él tenían que estar pendientes, porque una estrella los iba a guiar. Wow. Los tres que vinieron de Oriente eran de los descendientes de Daniel. Dicen que Daniel era un astrólogo. ¿Usted cree eso? Claro. Es que Daniel era el jefe de todo. Por eso yo te dije ahorita, te quiero llevar ahí para que entienda que Daniel era jefe de todos. Sí, porque yo he escuchado lo que usted dice, lo he escuchado, que Daniel era un astrólogo. No astrólogo como lo conocemos hoy en día, que hacen... De astrología no de adivinación ni de lectura de pero cartas. conocía los tiempos. Por supuesto, claro que sí. Entonces, esa gente son descendientes de Adán. Los tres magos que van cuando llega Jesús. Que no eran magos, eran tres no eran magos. Eran tres rabinos. Atención, ¿y de dónde es que sale la La tradición católica le puso mago para dañar la esencia. No eran magos, eran tres rabinos que venían de Oriente. Esos tres rabinos venían de la escuela de Daniel. Pero era muy respetado porque Herodes, muy respetado, claro que sí. Herodes los respetó. Porque ellos eran de la cúspide, ellos eran de la urbe, ellos eran de la estirpe alta, no eran pobres, porque Daniel dejó mucho oro, Daniel dejó muchas propiedades, Daniel dejó muchas finanzas. Porque era el jefe de los sátrapas. Y que pasó tanto. Y no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía descendencia. ¿Y qué le pasó a Daniel que no tuvo esposa? Daniel posiblemente en Babilonia no quiso casarse con ninguna mujer babilónica. Se mantuvo así todo el tiempo. Llegó a viejo. O sea que se hizo eunuco para con Dios. Y se dedicó así. No solamente Pablo, Daniel también se hizo. Daniel se hizo un eunuco voluntario. A Eliseo tampoco se le conoció esposa.
Eliseo tampoco se le Ni conoció. Elías tampoco. Tampoco O sea se le que conoció. no solamente Pablo se hizo eunuco para con Dios. Exactamente, sino que esa gente se dedicaron. Entonces, en este caso, Daniel lo que hace es que es un jefe de todos los sátrapas. Mira que en esta parte me llama la atención que la Biblia dice que cuando Daniel empezó, que vio la guerra que había, la lucha que había, la batalla que había, abrió su ventana que data al este, de donde estaba Israel. Wow. Y él, porque Israel está en el este. es que los israelitas, Dios les dijo que se postraran así al este, porque el este es la parte donde llegaban las mayores y mejores bendiciones. Mira, yo estoy en el este. Esta Yo vivo parte es aquí, el no me han este. llegado, pero está gloria a Dios. Pero era el este de Israel, el este de Jerusalén. Entonces Daniel se puso al oriente, al este. ¿Y qué pasó? Que la Biblia dice que buscaban ocasión Ujú. para poder entregarlo porque había envidia y el mundo espiritual estaba detrás de Daniel, porque Daniel hizo demasiado desastre en la oscuridad. La oscuridad tenía temor de Daniel y la oscuridad sabía que Daniel se había levantado y que Dios estaba siendo bendecido por vía de Daniel en un lugar donde había más de 200 dioses del panteón, donde aquellos espíritus tuvieron poder. Daniel llegó y comenzó a hacer cosas. Paralizó. No fue atacado en Babilonia hasta que no llegó Persia. Dios. Y tú te preguntarás, ¿por qué Persia? Si tú investigas históricamente y si actualmente tú te pones a mirar los documentales de Irán, de Persia, son de los hombres y mujeres, mayormente los hombres, más dados al satanismo. La gente de Persia. En Irán fue prohibido incluso la magia. Tú ves esa gente que van a Triple X y a Talent. Sí. Got Talent. WWES, la lucha libre. No, Triple X, Got Talent. Que eso es de Got Talent, es un programa de talento de oro. Ok, sí, sí. Donde está un hombre que siempre está de que, ay, si fulano, Simon, que sí o qué. Cuando van a actuar, ¿quiénes son los que se convierten en animales? Son ellos. ¿Quiénes son los que hacen cosas increíbles? Son los iraníes. Porque en Irán está una de las mayores frecuencias del mundo espiritual. Dios. ¿Y de dónde fue que fue enviado el príncipe? De Irán. O sea, que Haití es un juego de niños delante de esa gente. Sí, sí. África, no, África hay una Porque potencia. pertenecen a África. Wow. En Irán, ¿de dónde fue que vino el príncipe a atacar a Daniel? Y atacar a El Daniel. príncipe de Grecia, El príncipe de de Persia. Persia. Sí. Y Persia es Irán. Ahí Wow. que te estoy hablando. De ahí vino. Y el príncipe de Grecia. Y fue a Daniel, la bendición de Daniel que quiso detener. Claro. ¿Y dónde estaba Daniel? Daniel no estaba en Persia. Daniel estaba en Babilonia. Pero el príncipe de Persia vino a interceptar la bendición que estaba cayendo aquí. Porque el de Babilonia no tenía el poder para detener eso. Y tuvo que auxiliarse del de Persia, que era superior. Dios santo. Atención país, lo que se está hablando aquí es muy fuerte. Sí. Es muy ¿Cómo fuerte. ese principado se dio cuenta que venía esa bendición? Esa luz radiante. Lo que pasa es que las informaciones en el mundo espiritual están dimensionadas. Pero hay Y cosas como que Dios quiere que se sepa porque Dios también tiene línea segura. Totalmente. Lo que pasa es que Dios quiere. Mira qué pasa. El Padre sabe que se manejan poderes infernales en la tierra. Y Él permite cosas, pero detrás de todo eso hay un objetivo, aunque se vea negativo. Nuestro Dios es demasiado. Sí, aunque se vea mal, pero Él lo permite y Él sabe. El otro día me dijo una jovencita que tiene experiencia con el mundo espiritual así muy fuerte. Es una Daniel. Y ella me llamó de Italia y me dijo, hermano, yo estaba hablando con el Señor. Él me saca del cuerpo y cuando me llevó, estábamos en una dimensión. Y el Señor Jesús estaba hablando conmigo y un ángel vino grande y le dijo, Señor, Lázaro está dando problemas en algunos lugares. Lázaro está haciendo cosas. ¿Quién? Lázaro. ¿Quién? Lázaro es un principado. Lázaro es un principado que tiene que ver con el caos. Cuando las naciones se vuelven caos, Lázaro interrumpe el caos. Hace que haya caos. Tú ves esta crisis, toda esta cosa, Lázaro participa en ella. Porque el caos, él se llama Lázaro, pero su nombre es el caos.
Entonces, cuando esta muchachita me dice, y le pregunté, ¿qué te dijo el Señor? El Señor le dijo al personaje, al ángel que le dijo, ok, ahorita hablamos de ese tema. ¿Por qué? Porque él lo sabe. El ángel se lo está diciendo, pero él sabe todo. Lo que está entendiendo, dándole a entender al ángel es, vamos a hablar del tema, pero no es porque yo no sé. Yo sé que Ázaro está haciendo cosas. Ahora, yo se lo permito porque detrás de eso yo estoy haciendo algo. Yo estoy permitiendo algo. Eso caótico no llegó por llegar. Ese caos va a traer reconciliación de gente. Ese caos va a sanar personas. Ese caos va a revolucionar algo. Ese caos va a llamar la atención. Y él lo permite así. Entonces, en el caso de Daniel, el que viene no es el principado, sino el príncipe. Atención, país. Atención, sí, mucha atención. Por eso dice, el príncipe de Persia, un principado es más fuerte que un príncipe. Por eso en una nación, en un continente hay un príncipe, pero hay un principado por encima del príncipe. Entonces, ¿qué significa el principado? El principado es el que está por Satanás, el que Satanás lo puso directo. ¿Y príncipe no es lo mismo? No, el príncipe es el que está por debajo del principado. El hijo del rey. Él lo manda, el principado manda al príncipe. Por eso la Biblia te especifica sobre principado, príncipe, potestad de gobierno. Todo. Si no, te dijera nada más principado. El príncipe está por debajo. Entonces, el príncipe de Persia vino y se juntó ¿con quién? Con el de Babilonia. Y el príncipe de Media también. Los tres se combinaron. O sea, si tres príncipes se combinan, el que está orando no es un pripipí. Dios. Es un hombre que tiene una dimensión extra sobrenatural. Daniel no era cualquiera. Detuvieron al ángel 21 días. 21 días. Usted dice que no se peleó espada entonces. No, lo que se peleaba era con argumentos. ¿Cuáles argumentos? ¿Qué hace Babilonia para merecer esa bendición? Ese argumento. Y mira que son los mismos demonios que están ahí. Claro, son los principales, son los príncipes caídos. Tú no vas a pasar por aquí. Tú no vas a pasar. ¿Y por qué? Porque Babilonia es nuestra. ¿Y por qué? Porque Babilonia hace brujería, es la madre del O sea, hechicero. 21 días de que conversando. 21 días para Daniel, pero para ellos no. Atención, país. Tiene que explicarme eso con cucharita. Lo que pasa es que recuerda que Daniel está en el cronos, como hablamos el otro día. Estos líderes no están en el cronos, están por encima del sol. Están por encima del sol. Exacto. Y el crono está por debajo del sol. O sea, que puede ser que eso fue media hora que duraron. Sí. Y para Daniel eran 21 días. Entonces, cuando eso pasó, fíjate ¿Usted que... escuchó lo que yo dije? Quizás para ellos fueron 15 minutos. Sí, 15 minutos, media hora. Y yo sé que sí. O sea, que 15 minutos allá puede ser hasta 3 meses aquí. Sí. Pero 15 minutos, media hora de Dios en el mundo espiritual son aproximadamente la mitad de la edad de Jesús. 33 años. Digo, la mitad de la media hora es por lo menos los 33 años del Mesías. Sí, porque Dios dijo, para mí un día es como 1000 años. Correcto. Entonces, todos esos cálculos me lo puso el Señor a hacer una mañana. Calcula, si yo bajé 10 grados, ¿a cuánto le equivale 10 grados? Digo, a 15 años. Entonces, calcula desde ahí, esos 10 grados, ¿a cuántos son equivalentes? Entonces, métele grado, métele milésima, métele segundo, métele minuto, métele hora. Una locura, fue una mañana que yo me levanté así, con el casco más grande así, digo, pero ¿y esto, Señor? ¿Y por qué tú me estás surgiendo a mí? Dios. 21 días para Daniel, pero quizás fue hasta 5 minutos ahí. Sí, para ellos. Y fíjate que los tres estaban en conferencia. No era de que peleando de que con una espada, de que con lanza, pipa, y de que no, era peleando argumentos. Mira, hay gente que están aprendiendo, porque hay gente, porque los que no han enseñado, saca tu espada. Pero, sí. Claro, la adoración es una espada. Exacto. La oración es una espada. Pero fíjate que la oración y la adoración son una espada, y que la espada es la palabra. Significa que es una palabra la que tú sacas.
Es una palabra y una palabra es un O sea, argumento. en el cielo nunca se ha peleado con espada. Es que en el cielo no se necesita pelear. En el cielo solamente se necesitan argumentos que rompan con los otros. Por eso tú nunca has visto que Dios, la Biblia dice, Dios se levantó con su espada, pero ¿era una espada en la mano? No, era la palabra, un argumento. Okay. No, Elías es mi siervo. ¿Y por qué si Elías hizo esto, un ejemplo? No, porque esto y esto y esto. Ya eso es una espada. O sea, que también un ángel y un príncipe pueden durar hasta 20 minutos hablando. No, esto no es así. Claro, hablando. Y en ese hablar, los argumentos tuyos, si son más fuertes que los míos, me vencen. Y yo tengo que... ¿Y las tinieblas ha vencido en alguna ocasión? En ocasiones sí. No ha ganado la guerra, porque no la va a ganar nunca, pero ha ganado batallas. Diario ganan algunas batallas. Diario gana batallas. Porque cuando una persona está fuera de la voluntad del Creador y está haciendo cosas o dentro, ellos argumentan. Dicen, pero tú no has oído demonios que le han dicho, pero si en verdad es tu sierva, ¿por qué hace esto? Y si en verdad es tu siervo, ¿por qué hace aquello? Entonces, de arriba tiene que venir un argumento más fuerte que diga, ella lo hace por esto y por esto. Entonces, ya esto que dijo se tiene que quedar callado. Wow, me venció. Y no hubo pleito de que con espada y con cosas. Fue de palabras. Cuando tú reprendes, tú tienes espada en la mano, en la boca. Cuando yo le dije a ese demonio, sal de ella, porque ella no te pertenece. Él me dijo, es mía. Y yo le dije, no es tuya. Sí, ella es mía. No, no es tuya. Tú no moriste por ella en la cruz. ¿Quién fue? No fue Jesús que murió por ella. Ahí no tiene argumento porque fue Jesús. Ahí yo le estoy dando. ¡Pipa! Impresionante. Entonces, ¿por qué Gabriel llama a Miguel? Porque los argumentos de Miguel son más fuertes debido a que Gabriel lo que es un mensajero. Un mensajero de guerra también. Un mensajero de guerra, pero no tiene las herramientas como tiene Miguel. Porque Miguel sí tiene argumentos para decirle, ¿qué pasa? Lo que pasa es esto y esto, y aquello y lo otro. Pero Gabriel dejaste un código cuando llega donde Daniel. Le dice, yo tengo que volver, que tengo que ayudar a Miguel. Y le dice, y ninguno de tu gente me ayudó, excepto Miguel, vuestro príncipe. Pero aquel dice, ninguno de tu gente me ayudó. Porque habían otras entidades, también relativa a Israel. De Dios. De Dios, relativa a los hijos. Pero que no podían ayudarlos sin autorización. Sí podían, porque ellos, por ejemplo, el ángel que tenía Daniel, no pudo intervenir. Porque o sea, aparte de Gabriel había un ángel que estaba con Daniel. Claro, el ángel que nosotros hemos hablado, el ángel asignado. Okay. Ese ángel asignado no obtiene argumentos contra ese príncipe porque es superior a él, no se puede enfrentar. Por eso, siempre le he dicho, Gabriel es un mensajero príncipe, no es cualquier mensajero. Es un guerrero. Es un guerrero, un mensajero príncipe, guerrero. Vamos a culminar cuando entró al foso de los leones. Entra al foso de los leones. O lo meten, aunque sí. Es lo mismo. Ya. Entró, no, lo entraron. Ya algunos dicen que tenía como 80 años cuando eso. Estaba viejito, sí. El anciano. Pero nunca negó la fe. No, porque que son gente que... Y no estaba enfermo. Wow. Sí. ¿Qué tú puedes aprender de Daniel? De tantas cosas, tantas dimensiones. ¿Crees que Daniel también salía del cuerpo? Por supuesto, más que Eliseo. Más que Eliseo. Claro, porque las experiencias ultrasensoriales son fuera del cuerpo. Y todo lo que él veía era fuera del cuerpo. Él nunca lo vio físico. ¿Es cierto que Daniel vio los aviones? El único hombre que vio los aviones, que no pudo especificar. Le dijo, veo pájaros grandes volando. Pero también Daniel, a ver, hay un profeta de los menores. ¿También que lo vio? Que vio. Y por ejemplo, hay un profeta, ¿cómo se llama este? Ageo. A Nahum, Abacú. Nahum vio los carros en las ciudades moviéndose a gran velocidad. ¿Y cómo lo dijo? Porque él dijo a sí mismo que veía moviéndose con gran presteza. Y se interpretó. ¿Con gran? Presteza y velocidad. Y se interpretó que se refería a carros. Pero también Juan vio cola y vio cosas que se interpreta que eran tanques de guerra. Pero Daniel lo que vio más fue el avance tecnológico y científico. Wow. Porque a Daniel se le dijo, cierra el libro.
y séllalo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, Daniel vio que lo científico subió, creció, aumentó. Asimismo, con lo científico pudo ver todo lo que el sistema de avance que hoy estamos viviendo y todavía más. Yo creo que Daniel vio hasta el iPhone número 58. Yo creo que sí, que Daniel vio el iPhone del milenio. Ese hombre estaba acelerado en el tiempo. Demasiado, demasiado. Daniel vio, entonces también vio que los entendidos resplandecerían como el firmamento, dando a entender que los entendidos no es para aquel que dice, que yo entiendo esto. No, el entendido es el que ve los tiempos. Wow. Es el que conoce las temporadas. Daniel era entendido en los tiempos. En los tiempos. ¿De la tribu de Isaacar usted cree que era Daniel? No, era de Judá. Él era de la tribu de Judá. Pero tenía los dones y las dimensiones por el espíritu superior de la tribu de Isaacar. Dios se la cogió con él y Dios dijo: es con este. Es contigo. Impresionante. Dos cosas y terminamos con Daniel, amado. Ministro, ¿usted cree que Daniel es uno de los hombres más grandes en la Biblia? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque Daniel es uno de los hombres que tuvo mayores experiencias con el mundo científico, con el avance tecnológico. O sea, ¿se le puede decir científico a Daniel? Sí, Daniel fue un científico. Daniel fue un científico. Porque como Daniel comprendía todo lo que tenía que ver con los signos zodiacales, los astros, el universo, las estrellas, las constelaciones, todo el que entiende ese mundo ve el futuro. Porque el futuro está ahí. El futuro está en el aire. El futuro está en el universo. El futuro está en todo lo que tiene que ver con las constelaciones. Ellas son las que anuncian, las que dicen, las que muestran, las que revelan. Por eso a la gente le gusta mucho investigar los signos zodiacales. Entonces Daniel fue un hombre, para mí, uno de los hombres más bendecidos de la Biblia. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenía un espíritu superior. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos espíritus normales, pero a Daniel se le puso un espíritu superior. ¿Dónde? En su Neshama. Porque a Dios le dio su voluntad. Porque a Dios le dio su voluntad. Entonces, y punto. Y punto. No se lo dio ni a Sadrach, ni a Abednego, ni a Abednego. Exactamente. Ellos fueron valientes de todo. Pero Daniel fue el hombre del espíritu superior, porque venía de los mundos superiores. Y todo lo que es superior está por encima de todo. Voluntad divina. Tremendo, voluntad divina. Amado, hay un texto bíblico que me sorprendió, que Dios dice: ni aunque hubiese estado Abraham, Daniel, hijo. Wow. Mira qué tan importante era Daniel, que Dios lo dice: aunque hubiese estado Daniel y Daniel hubiese pedido, parece que todo lo que Daniel pedía, el Padre se lo obsequiaba. Pero de una, todo lo que Daniel pedía, el Padre se lo daba. De hecho, lo que Daniel, ¿tú sabes cuál era uno de los secretos de Daniel para que el Padre le contestara? Que Daniel no pedía tanto por él, sino por el pueblo. Uf. Ay. Era un intercesor. Exacto. Cuando tú pides solamente para ti, los cielos no están muy abiertos. Cuando tú pides mucho para otros, los cielos se te abren a ti y se le abren a otros. Dios, hay que comenzar a pedir para otros. Hay que pedir para otros. De hecho, los sabios decían que cuando tú llegabas enfermo a un lugar, cuando una persona llegaba enfermo a un lugar, y yo, que estoy sano, oraba por ese enfermo, pero me ponía en su lugar en el mundo espiritual diciendo: Señor, que sea como, entonces Dios lo hacía. Y si tú tenías algo de ñapa, te quitaban lo que tú tenías mal. Wow. Bendito sea Daniel. Sí. Dios bendiga la vida de Daniel. Amén. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté, en niveles superiores. ¿Cómo te llaman? Ramón Cabral Oficial. Búscame así en mi canal de YouTube. Y dale me gusta, compártelo, suscríbete. Ahí también tenemos muchos temas de bendición. Y si quieres comunicarte conmigo, escríbeme al más 1-809-918-6388. Más 1-809-918-6388. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Eterno. Comparte este contenido, dale like. Este segmento está bendiciendo, conociendo algunos personajes bíblicos, algunas historias de ellos.
espero que sea de bendición. Así que ahí está el número del CELE, le decía. Si siente en su corazón bendecir este ministerio, ahí puede hacer su pequeño aporte o su gran aporte, porque queremos llevar esto a otro nivel. Sí. Cámaras nuevas, micrófono nuevo, un sinnúmero de cosas que no hacen falta. Y con tu ayuda creemos que lo podemos llevar. Así como te estamos bendiciendo, queremos que también tú seas de bendición a este proyecto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD.